Bienvenidos, bienvenidas a Fiora Talks. Este es un espacio creado para devolverle el sentido al cuidado de la vida. Aquí tendremos conversaciones honestas con nuestros aliados del ecosistema de la vida y estaremos entonces no buscando respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, sino conversaciones que nos ayuden a recordar quiénes somos detrás de todo ese ruido. Así que comencemos. Esto es Afiora Talks. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra nueva Afiora Talks. Hoy estamos con Caro Rendón. Ella es creadora de Moms Care y Caro pues trata un tema que es un eslabón vital para el ecosistema del cuidado de la vida de Afiora y es el cuidado de la mujer que materna. Entonces sabemos que para las flores, poder florecer, nutrirse, necesita un suelo cuidado, ¿cierto? Y se puede decir que ese suelo es la madre Y unas raíces que son bien y unas importantes. raíces, sí. Ujú. Entonces, Caro es defensora de que para cuidar al bebé es fundamental también sostener, abrazar a la mamá. Así es. Bienvenida, Caro, a este Mil espacio. gracias, Qué Cami. alegría tenerte aquí. No, yo estoy muy feliz de estar aquí también. Mil gracias a ti por invitarme. Caro, ¿en qué momento de tu práctica, pues porque tú estás cubriendo una necesidad muy real, pues viste una necesidad muy real, pero en qué momento de tu práctica o de tu vida empezaste a ver que que las mamás quedaban huérfanas de cuidado en nuestro sistema, en nuestra sociedad, en cómo estamos funcionando hoy? Ujú. ¿Qué pasó allí que dijiste? Cami, digamos que la pregunta inicia en lo personal. Yo había siempre defendido la idea de y los hijos son una experiencia muy bonita, y digamos que también por la formación profesional creo que es muy importante sostenerlos y tener una disposición real, emocional para sostenerlos. Pero cuando ya fui mamá, entendí que toda la atención estaba puesta en el bebé y que eso hacía que nos olvidáramos de nosotras. Hay una cosa bien importante y es cómo vamos desarrollando y vamos aprendiendo, porque no sé si todo vendrá de fábrica, ¿cierto? Como que uno nace con todas las posibilidades para atender a otro, pero uno las va desarrollando y eso es una cosa muy bonita, ¿cierto? Cómo tenemos la plasticidad cerebral, pero cómo tenemos también los recursos y las herramientas para poder acompañar. Pero hay una cosa importante y es que a las mujeres también un poco de manera cultural se nos ha enseñado a ceder todo, a entregar todo. Y eso está muy bien cuando hay una vida que depende de uno, pero también pasan otras cosas y es el desgaste que siente esa persona que cuida, la necesidad de contención emocional de alguien que está 24/7 cuidando y protegiendo esa vida. Entonces ahí digamos que vienen todas esas preguntas y en mi caso particular ocurrió algo que digamos que abrió como más esa crisis, y fue entender que yo no estaba rodeada de mi familia. Entonces, tener una red de apoyo Como una sólida, tribu. claro, es muy importante y creo que faltó. Pues digamos que eventualmente sí hubo personas que estuvieron acompañando el proceso, pero digamos que en eso emocional era muy silencioso, pues porque usted tiene su esposo, porque está acompañada, porque está en su casa, porque pudo tomar decisiones, porque en ese momento yo trabajaba a tiempo completo y decido salirme, pero entiendo que había algo más allá que no estaba siendo atendido. Entonces ahí es que empiezo a pensar en la posibilidad de establecer contacto con otras mamás, de quitar todas esas ideas tan bonitas, pero a veces tan inciertas con respecto a ser mamá es lo mejor de la vida y es lo mejor, pero mi cuerpo no se siente bien, pero estoy durmiendo muy poco. A mí, por ejemplo, me pasó algo especial y es, para mí el sueño era Ujú. fundamental. Y al tercer día le dije a mi mamá, que estuvo acompañándome los primeros días: si yo empiezo a hacer cosas locas, me decís, pues me quitas la niña y como que te encargas vos, porque me preocupa que no estoy durmiendo, que me siento agotada, que ya la emocionalidad me empieza como a dar vueltas. Claro, y tan importante, pues porque tú ya tenías esa información, Claro, pero una persona que no tenga la información y que diga, yo por la falta de sueño puedo estar teniendo pensamientos que nunca se me hubieran pasado por la cabeza así es. antes. Una persona que no tenga esa información puede pensar muchísimas cosas, o sea, puede sentirse muy mal y no Sí. puede a veces expresarlo por miedo al juicio, por miedo que le digan: "Usted es una mala mamá, usted cómo se le ocurre pensar eso".
Y como está ese juicio, entonces hay muchas cosas que yo siento que no van bien, pero me las callo. Y solo cuando encuentro una mamá casi en la misma crisis que yo es que puedo decir, ay no, o sea, mira, me pasa esto, este cuerpo no lo reconozco, yo no quisiera ver a nadie, o cuando hablo siempre lloro, o me estoy alimentando de cualquier manera, o qué pasa con mi proceso de lactancia, que entonces eso también va afectando, como todas esas otras esferas del cuidado, empiezan a pasar cosas que uno dice, no, algo aquí no está bien. Entonces, en ese orden de ideas es que empiezo a pensar que tenía que haber otra manera de nombrar esta maternidad y de visibilizar que hay cosas muy bonitas, pero que también es una experiencia humana que tiene altas y bajas. Y es como uno puede entender que este proceso es maravilloso porque en efecto no se transforma, pero que la sociedad nos acoja, que entienda que también estamos en un proceso muy importante y que necesitamos ser sostenidas y ser cuidadas. Yo creo que ahí llegas a un punto súper importante y es la romantización, pues como de la maternidad, tú mismo la decías, y como vemos siempre eso color de rosa. Y finalmente, pues para mí, yo digo, no es color de rosa, es de todos los Los colores, en colores. todas las escalas, desde los más oscuros hasta los más claros. Y eso hace algo caótico, pero también hermoso. Ujú, Sin embargo, hay que hablar más también de lo caótico, de todas esas cosas que hoy nos pasan. Entonces, ¿cuál es el peligro ujú. que hoy tiene para la vida misma el romantizar la maternidad y el solo hablar de las cosas bonitas que tiene? Que estamos dejando como por debajo de la mesa un tema que es bien importante y tiene que ver con la salud mental. Y es que como somos adultos que estamos cuidando y que estamos sosteniendo y que somos modelo para niños pequeños, esos temas hay que resaltarlos, porque de la salud mental de esos papás que cuidan deviene la salud mental de los niños. Es decir, si yo no tengo las condiciones adecuadas, que no tienen que ser perfectas, pero que sí es importante desarrollar, pues entonces voy a empezar a tener otras dificultades en ese proceso de crianza, que naturalmente nos han dicho, no, es que cada hijo viene con el pan debajo del brazo y eso como que hace que yo asuma que todo lo voy aprendiendo de manera espontánea y habrá cosas en las que yo tendré que revisarme, porque además esa maternidad a mí me trae cosas de mi propia sombra, de mi propia historia que me hacen preguntarme, bueno, aquí hay cosas que yo tengo que trabajar que Ujú. están abiertas y que nunca las atendí Caro, tú dices que la salud del hijo es la salud de la madre, un poco, ¿cierto? ¿sí? Entonces, digamos que cómo cambia esa vida de ese recién nacido si la persona que la está cuidando está también sostenida, está abrazada, está mirada, está validada, se siente bien, que puede cambiar también en esa misma vida. Ujú. Cuando uno tiene un bebé hay mucha vulnerabilidad emocional y cuando hay quien escuche este dolor que yo siento, que a veces es físico pero también emocional, todo este duelo por el que estoy atravesando de esta nueva vida que estoy construyendo, esa sensación se ve mucho más fácil, es decir, no se queda en el tiempo o no tiene otros síntomas asociados, por ejemplo, a depresión, que es una cosa más común de la que uno cree, y es todo el tema de lo que viene con la depresión postparto, de todas las consecuencias que tiene, por ejemplo, en la relación de pareja, de cómo yo empiezo a encontrar que también tengo historias, por ejemplo, con mis papás que se quedaron abiertas y que yo no atendí y que tiendo a replicar. Pero cuando tengo, por ejemplo, un esposo que me acompaña, o una mamá, o un familiar, alguien que me pueda sostener en un momento difícil, eso hace que mi descanso sea mayor, que mi alimentación, hay cosas básicas con respecto a la alimentación, al descanso, a poderse uno mover, que empiezan a verse limitadas. Cuando yo tengo una red de apoyo, empiezo a entender que todas esas cosas que estoy aprendiendo nuevas, pues puedo hacerlas en compañía y está bien, porque también hay un asunto y es, no, usted es la mamá y es 24/7, entonces no lo deje porque es una mala mamá, no cambie la alimentación, por ejemplo, exclusiva por el tema de un tetero, y empiezan un montón de culpas, pero usted por qué le da esta comida, pero por qué lo lleva a este lugar, pero es que ese no es el espacio, y empieza uno como a entrar como en cortocircuito, porque uno dice, bueno, entonces,
qué es adecuado y qué no lo es, sobre todo cuando uno es el primer hijo, cuando uno no ha tenido hijos, porque es la experiencia propia diciéndome, bueno, a mí este cuerpo y esta intuición me está diciendo que atienda a ese bebé y que lo atienda en estas condiciones, pero tengo la receta de la abuela, de la tía, del experto en la red social. Entonces es como yo empiezo a sintonizar con quien finalmente compagina un poco con mi crianza y con mis ideas también para evitar la culpa, que la maternidad como que nace el bebé y nace la culpa, pues es una culpa muy alta de cómo empezamos también a desmitificar eso. Yo puedo tener ayuda, yo puedo contar con otras personas, yo puedo compartir el cuidado y eso no me hace una mala mamá, eso es muy importante. Hermoso, Caro. Em, Aquí me llevas también a reflexionar algo que hace poco lo estábamos también discutiendo en un grupo de amigas, porque una de ellas traía este tema y es, bueno, antes era como el manual de tienes que hacer colecho, tienes que darle lactancia materna, bueno, un A, B, C, D, E, F, G. Mm, Y ahora se pasa, entonces si no haces eso, entonces mala mamá. ujú, Y ahora se pasa también al otro extremo y es, no, pues pero para ser una buena mamá y para la salud de tu hijo, tú también tienes que estar bien, entonces tienes que salir una vez a la semana con tu pareja. ujú, Tienes que hacer ejercicio, sí o sí, 3 veces a la semana. Tienes que también tener un espacio con tus amigas o hacer algo de tu hobby, que pues como que darle tiempo a tu hobby. Entonces, una de ellas me decía, ahora resulta que como yo no hago muchas de esas cosas, entonces ya también soy, pues como que no me mala estoy persona cuidando y conmigo. tampoco estoy cuidando a mí. Entonces, como que, pues nos ponemos como el autocuidado, Ujú, el cuidado propio y también el cuidado de nuestros hijos al vaivén de lo que vaya diciendo mm. X, oye, tú mismo le decías, los expertos o la familia, la mamá, pues que sería la abuela, las redes sociales. Entonces, hay mucha confusión. ¿Qué nos dirías en este momento a esas mamás que están, bueno, ¿para dónde cojo? Ujú. Cami, yo creo que la brújula está dentro. Uno es el que sabe qué necesita y en qué momentos. Y es muy importante soltar esa idea de supermamá, porque necesitamos ayuda. Eso es bien importante entenderlo. Pero que pedir ayuda no me hace menos capaz, ni me hace frágil, ni me hace una mala mamá. Y empezar a entender que hay una mamá que necesita, por ejemplo, dormir más, pero otra que le encantaría salir y tomarse un café con las amigas porque eso la nutre, Ujú. porque necesita, por ejemplo, por sus condiciones personales, puede ser una mujer más extrovertida y eso hace que necesite, por ejemplo, socializar con mayor frecuencia para recargarse. Entonces, mira que también depende mucho de cada persona, pero yo sí invito muy amorosamente a confiar en el instinto. El instinto a uno le dice, y yo creo que con el paso del tiempo también viene eso de, yo sabía, por ejemplo, que debíamos dormir más juntos y pasamos muy malas noches porque me senté a creer cosas que leí o porque me dijeron que había un riesgo, porque me dijeron que ya después nunca más iba a salir de mi habitación, y esas cosas son importantes. Miren, la palabra es un elemento muy, muy valioso. Y cuando uno está en estos procesos y la pareja y poder hablar de esto, no me siento bien, hoy estoy más cansada, necesito más ayuda, pidamos, no sé, decirle a tu mamá que venga, es decir, empezar a considerar otras opciones que podamos conversar, porque lo que no se dice se actúa. Entonces, si yo asumo que el otro sabe que yo estoy muy sensible, pues el otro puede hacer una vida más simple, digámoslo, o un poco más práctica, pues porque sus preocupaciones no son las mías, ¿cierto? Y es como yo puedo poner en palabras para que el otro entienda que hoy tal vez no soy la mejor conversadora, que hoy no voy a ver la serie, que hoy no tengo ganas de ir a la película, o que me siento mal por dejar un bebé muy chiquito, por ejemplo, solo, y que yo le pediría un poquito más de tiempo, pero que eso no condiciona mi amor por vos. Y eso es muy importante. Es decir, hoy mismo no estoy súper disponible porque mi cuerpo, todo mi instinto está orientado hacia otra persona, pero no hace que yo te quiera menos, ¿cierto? Y te necesito conmigo, porque esos silencios empiezan a crear unas barreras muy importantes. Entonces yo creo que cada familia va adquiriendo una dinámica y aprende cuál es su ritmo. Total. Bueno, se dice muchas veces que cuando nace un bebé, nace una madre. Ujú, Y aquí entramos con un concepto que se llama, pues que le dicen matresencia, ¿cierto? ujú, Y es como una transición, así como la adolescencia, también existe la matresencia,
esos cambios profundos hormonales, psicológicos, Neurológicos, neurológicos, por es verdad. supuesto. em, esa madre que nace tiene, o sea, nace desde también lo caótico y desde lo nuevo, se enfrenta a algo que nunca ha conocido. Pero pienso que poco se habla de eso, Caro. Es como que sí, nace un hijo, nace una madre y ya, hasta ahí se queda. Pero no se alcanza a dimensionar, o sea, tú misma lo decías, neurológico, Sí. psicológico, hormonal. Todos esos cambios yo creo que ni la pareja lo conoce, ni uno mismo cuando está pasando por la misma maternidad es como, wow, ¿qué pasó acá? ¿Qué tsunami vino? Así es. Lo decís muy bonito, como asociado a la adolescencia está el tema de la matresencia. Hay teorías bueno, eso todavía está por investigarse con respecto a que más o menos el cuerpo necesita, hay teorías que hablan de 1 año, teorías que hablan de 2 años. Particularmente y muy personal, sin atreverme a acudir a una teoría, yo creo que uno nunca vuelve a ser el mismo cuando es mamá. Ujú. Nunca en la vida, ni tu cerebro, ni tus prioridades, ni tu emocionalidad es la misma. Y es como uno se reconcilia con eso, porque eso también implica duelos. Es decir, perdí la posibilidad de disfrutar todo el tiempo de mi vida como a mí se me ocurría. Ahora hay alguien que depende de mí y eso implica unas demandas físicas, unas demandas reales de supervivencia, pero también unas demandas emocionales. Y es que pasa cuando un niño se desborda y yo estoy desbordada. Ahí necesito ayuda, ahí necesito entenderlo. ¿Qué pasa con lo que para mí era importante afuera en el mundo? Por ejemplo, en relación con el éxito, con el trabajo, con la posibilidad de viajar. Es decir, todo eso se reordena. Y ahí yo tengo que ser muy paciente y muy compasiva conmigo para entender que la vida ya no es lo mismo que antes, pero que puede ser mucho mejor si yo lo trabajo. El asunto es cómo yo acepto esas renuncias y eso cuesta mucho porque uno dice, claro, es que es el dinero, es que es el tiempo, es que ya no puedo comer caliente, es que a cualquier hora me tengo que levantar, es que si se enferma, pero también la magia que hay en eso, Ujú. ¿cierto? Y es como uno puede como hacer que otro ser humano florezca y cómo eso se ve no solo en esta casa, sino en el mundo. Entonces ahí es que entramos como también en eso de reñir con, bueno, entonces renuncio a ser una excelente profesional o renuncio a ser una excelente mamá. Particularmente yo creo que uno no puede tenerlo todo, pero sí creo que hay momentos en los que uno, por ejemplo, puede hacer 70-30 o 60-40 y entender que no se tiene que reventar, pues porque uno se rompe en ese proceso de querer atender todo. Y hoy las demandas que el mundo tiene, el mundo va muy rápido, entonces no te perdás mucho tiempo de todo el proceso porque entonces te vas a quedar atrasada en tu carrera. Pero entonces mira que hay muchas guarderías y a veces, claro, las guarderías resuelven, pero digamos que detrás, para mí particularmente hay un asunto y eso es que yo quiero criar a mis hijos, es que yo quiero ser la responsable de lo que está pasando con ellos. Y no porque tenga que estar 24/7, como ya lo hemos mencionado, sino porque a mí me interesa estar disponible para el otro y disponible en todo el sentido. Sí, y tocas un tema mm, bien sensible porque hablas de la conciliación también trabajo, maternidad Ujú, y hoy pues la estructura y el sistema no está pensado para esa maternidad, ujú. ¿cierto? Es bien fuerte pues como que se tenga que ir al trabajo después de los 4 meses y ya a tiempo completo. Es muy rápido Es para muy volver, rápido. O sí, sea, si nos vamos a la parte biológica de nuestra especie, el bebé no está listo para separarse de la mamá a los 4 meses. ajá. Entonces, digamos que hablamos de la conciliación, que puede ser en muchos casos maternidad-trabajo, pero también conciliación, maternidad, mi aspiración en otras cosas, ¿cierto? Es verdad, en Eh, desarrollar un proyecto, en decidir viajar, por ejemplo, es decir, claro, claro, exacto. eso entra un poco como ahí a reñir. Y bueno, la vida nos ha permitido a las mujeres como muchas victorias, ¿cierto? Hay muchas cosas que ya hemos conquistado y eso es Ujú. una cosa muy valiosa.
pero también el tema de la carga mental, yo creo que sigue estando sobre nuestros hombros. Y es como yo delego tareas, pero no delego toda esta rumiación mental con respecto a la cita, la comida, el mercado, la no sé qué, el disfraz, y empiezan un montón de cosas y es como uno de verdad se siente cuidado y apoyado por alguien más. Claro, porque en el día a día es como que, no, si tú te encargas, entonces de llevarla a tal parte, pero luego, ay, se habrán cargado de esta manera, porque también somos muy dadas a controlar, entonces le habrá llevado el buzo que yo quería que llevara, le habrá llevado el Los agua, le habrá zapatos. llevado los zapatos que le salían con Ujú. entonces, claro, es un tema de carga mental muy fuerte. Y es aprender a confiar. Mira, Ujú, nosotros no nacemos sabiéndolo todo, es decir, también puede ser en muchos casos, pues, esa primera maternidad, una primera experiencia con todas estas cosas diferentes, pero es como yo, si tengo un entorno seguro, yo puedo delegar cosas, es decir, un hijo es lo más importante que yo tengo en la vida, entonces yo ojalá pudiera elegir dejarlo en buenas manos, ¿cierto? En mm, personas que para mí sean confiables. Y es como esto otro se vuelve accesorio, ¿cierto? Que es prioritario para mí, que vaya con las dos colas perfecta, peinada o que llegue a tiempo, que lleve su uniforme. La manera cada quien la elige, ¿cierto? Porque entonces a veces nos quejamos, es que no lo hace como yo quiero. Y pues deseable sería que lo hiciera como yo quiero, pero él tiene su manera, por ejemplo, en el caso de quienes tenemos una pareja y puede hacerlo bien, ¿cierto? ujú. Y eso también genera una conexión de que mi papá me lleva al entrenamiento, de que mi papá me acompaña a las clases o de que mi abuela está pendiente en estos casos cuando mi mamá trabaja, ¿cierto? Y es como discursivamente, yo no digo es que mi mamá me dejó sola, sino me acompaña mi abuela, ¿cierto? Tengo otras personas que me ayudan, que me apoyan, que me cuidan y me quieren, y eso hace que yo me sienta muy rodeado de amor aun cuando no esté todo el tiempo con mis papás, pero que sí pueda contar con otras personas que son seguras para mí. Total. Ujú. Em, Retomando el tema de la conciliación trabajo-maternidad, Caro nos compartía una frase muy hermosa que decía como, es que el cuidado de la vida o el cuidado de los hijos no es algo femenino, es algo universal. Cuando decías universal es que se refiere es que es algo de la sociedad, es de todos. Sí, lo han dejado mucho como en el orden privado. Ujú. Y ahí es donde nosotras tenemos esta maleta enorme, llena de responsabilidades, donde además nos sentimos como extrañas y empezamos a delegarla porque pues estás como mala mamá que está como dejando que Tan despreocupada. sí, que la familia le críe los hijos y que los otros se encarguen de hacer como un montón de cosas que debería estar haciendo ella, o porque no hace la comida, o porque no los acuesta a tiempo, y es empezar a relativizar eso. Eh, Todos en algún momento hemos sido cuidados y todos en algún momento posiblemente tengamos que cuidar a alguien. Y es como eso se ha entendido mucho en el orden privado de lo femenino, también porque entendemos a los hombres como proveedores y como que están muy en el entorno externo, digamos que resolviendo todas las necesidades de supervivencia, y las mujeres somos un poco llamadas a maternar, a cuidar, a esas tareas invisibles, que es un poco lo que atiende el sistema de cuidados, a esas cosas que no las pagan, pero que necesita la sociedad para sostenerse. Y ahí es donde un poco la invitación es a entenderlo claro, a nivel personal, a nivel familia, pero también el Estado tiene una parte, pero también las organizaciones pueden participar en eso, porque todos tenemos unos intereses, por supuesto, es decir, una organización necesita ser productiva y ser Ujú. rentable, pero si emocionalmente esas personas que van a esa organización están bien, pues por supuesto que van a dar mucho mejor eso en lo que saben hacer bien, que pueden aportar, que pueden producir, que pueden generar. Y no necesariamente que es el sistema tradicional que conocemos, donde yo tengo una jornada fija, inamovible, y mis resultados pareciera que dependen solo de eso, ¿cierto? También eso será un tema que habrá que cuestionar, porque yo no soy productiva solo de 8 a 5. Así es. No, muchas cosas por cuestionar. Muchas, y Caro, muchas cosas por hacer. mm, pues entonces de alguna forma para que un ser que acaba de llegar a nuestro mundo, a nuestra vida, pues pueda florecer sin que la mamá, sin que esa mujer se marchite, entonces se requiere, pues ahora con lo que tú decías, será como muchísima compasión, Sí, crear esa tribu, pues o por lo menos empezar a decir, necesito apoyo, es necesito verdad. que me escuches, necesito esto.
volver a uno, pues como a esa brújula, a ese centro, a esa intuición de, bueno, qué es lo que realmente estoy necesitando, cómo podría cuidarme en este momento, porque muchas veces no tiene que ser ni ir a hacernos un super masaje, ni salir en ese momento porque no lo vemos viable, sino un simple, me voy a tomar una taza de té, me voy a tomar una aromática, ven, escúchame un momento, o encárgate tú mientras yo me doy un baño, pues es como microcuidados, lo llamo yo. Es que son cosas de lo cotidiano. Y Ujú, es una cosa muy bonita porque uno está pensando que es una cosa súper grande, el viaje yo no sé a dónde. No, son cosas de lo cotidiano que yo puedo hacer para pausar. Entonces, tener un ratico para respirar, poderme leer las 5 páginas del libro, no me tengo que ir a ninguna parte, ujú. pero sin interrupción. La interrupción hace que mi atención se desvíe, que yo me sienta más desesperada, ¿cierto? Como que pierda la paciencia más rápido, porque digo, claro, no tengo tiempo para estar sola en esta casa, entonces ahí empieza un poco la necesidad de tengo que irme. Y esta casa a mí me debería coger porque también estoy en proceso de volver a mí. Entonces es como yo puedo pedir ayuda. Yo creo que las redes de apoyo nos salvan de muchas cosas. Cuando yo tengo una red de apoyo segura, y bueno, entendemos que todos tenemos muchas cosas y que no siempre el otro estará disponible al 100, pero cómo yo puedo pedir en ciertos momentos o poderle decir al otro, ve, ahorita necesito hacer la pausa. Y es lo que les digo, cuando yo lo verbalizo, entonces lo suelto. Y el otro entenderá que yo necesito un espacio para mí, un bañito más largo, poderme hoy sacar este ratico para comerme lo que a mí me gusta caliente, Ujú. poder hacer esa llamada sin mucha distracción. La llamada, por supuesto, que será más corta, pues todas esas cosas se modifican, pero es que yo pueda hablar con alguien y que reciba menos críticas y que haya menos juicio. Porque, pero ¿por qué te estás quejando? Si a vos te fue súper bien en el parto, Total. mira ese bebé cómo come, ay, pero es que duerme 4 horas. No, pues es que usted está hecha. No, y yo estoy desbaratada y me siento sensible y me siento vulnerable porque hay cosas mías que también se están ajustando y que aparentemente pues nadie las ve, ¿cierto? También es ese llamado, venga, claro, yo entiendo todo eso y lo agradezco, pero así como puedo agradecer, en mí puede coexistir esta gratitud profunda por este bebé sano, que fluye, que está creciendo, pero también todo este agotamiento y es cómo yo puedo sentirme validada sin sentirme juzgada cuando hablo de eso. Es muy importante. Mm. Caro, si alguna mujer nos está escuchando en este momento y se siente también cansada, sola o sin, pues, y quiere tocar las puertas de Moms Ujú. Care, ¿qué manos la van a recibir? ¿Cuál es, pues, qué va a pasar ahí una vez toquen esa puerta? Ujú. Bueno, Cami, pues lo que ahorita pasa con Momsker es que es una comunidad incipiente que está ahorita en redes sociales, pero bueno, con muchos sueños, esperemos que pasen muchas cosas. Ahorita puedo hacer acompañamiento individual, es decir, alguien que quiere iniciar un proceso psicoterapéutico en razón de la maternidad. Particularmente llegan muchas mamás, entonces con todo el amor. También podemos hacer asesorías, es posible hacer asesorías con familias con temas puntuales, es decir, digamos que en general yo no tengo preguntas importantes con respecto a ciertos temas, pero por ejemplo, siento que hay muchas rabietas o siento que Ujú. le cuesta esperar o siento que tengo dificultades con la comida. Entonces, digamos que en ese orden de ideas también puedo acompañar a las familias con unas asesorías un poco más puntuales. En instituciones educativas o en algunas organizaciones también he tenido la posibilidad de acompañar a algunos colaboradores en temas de desarrollo de habilidades socioemocionales y es un poco lo que estamos defendiendo en este espacio. Si emocionalmente yo tengo las bases y estoy bien, pues digamos que todo lo otro que es técnico, que es de capacidades, lo puedo desarrollar mejor. Entonces he tenido la posibilidad de acompañar con espacios grupales las organizaciones y algunas instituciones educativas, generalmente mira orientado a papás. Maravilloso. ¿Cuáles son Ujú. tus redes, Caro? Bueno, ahorita yo estoy en Instagram, en @momsker, y están pues los números de teléfono, Ujú. que es 324-222-5057 y 300-285-2416. Ahí me pueden conseguir y con todo el amor del mundo. Caro, muchas gracias, de verdad. Gracias por este espacio, por tu ser aquí, por también contarnos un poco de tu historia, de lo que también sucedió en tu maternidad. Em,
De hecho, había una pregunta y ya iba a cerrar, pero te la voy a hacer. Cuéntame. Cuando fuiste mamá, ¿qué fue una de esas cosas, como esos cambios profundos, em, y ese de soltar de tu identidad? Pues, ¿cuál fue eso que dijiste: aquí ya cambié mi identidad, la solté", esa transformación? Identificarme con mi profesión. Yo creo que eso fue lo más duro porque yo siempre he pensado que hago muy bien mi trabajo y mucho de mi identidad estaba asociada a ese trabajo que yo realizaba. Cuando yo entiendo que yo podía hacer más cosas y que me pareció absolutamente poderoso, pero que tenía, si quería hacer ese trabajo bien hecho, soltar un poco todo esto que hacía atrás, eso me costó. Fue una cosa muy tremenda porque, bueno, ¿quién es esta Carolina, cierto? Cuando yo miro a esta mujer al espejo, qué le gusta, qué sabe hacer, en dónde se siente sólida y fuerte, que no sea una profesión. Eso fue un tema bien, bien revelador porque entonces ahí uno empieza a encontrar como talentos ocultos, pero también hacer renuncias de entender que yo valía por otras cosas y que mi ser, bueno, estaba como ahí alimentado por otros temas que no necesariamente eran la profesión, pero eso me costó un montón, o sea, como entender que yo no solo era lo que hacía bien en el trabajo, sino que cuando tomo la decisión, cuando tengo el apoyo también familiar para decir, bueno, económicamente podemos tomar estas decisiones, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y quién soy yo ahora que no soy la que va y trabaja todos los días a tal parte? Esa renuncia me costó y me costó mucho más en lo personal porque yo sabía que mi corazón me estaba pidiendo poder estar disponible para mi hija, pero bueno, fue un proceso muy, muy transformador, pero bueno, ha traído también unos regalos muy bonitos. Ujú. Qué hermoso, Caro, gracias. Gracias a Sabía que no podía quedarme sin hacer esa pregunta. Bueno, no, Caro, gracias por recordarnos que el cuidar de la vida también es ser compasivos, es observar también para dejarnos sorprender de eso nuevo, que aunque nos puede dar temor, angustia incluso, porque estamos diciendo como que, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Quién soy? Sí, así ¿Quién soy es. sin esto? ¿Quién soy sin ese rol? Pues finalmente es dejarnos sorprender y también vienen un montón de cosas bonitas y descubrimos cosas que antes no sabíamos de nosotras mismas. Así que gracias por este recordatorio y bueno, muchas gracias por estar en nuestro Afiora Talks. Luego nos vemos. Gracias a ti, Cami. Ay, Carmen. Ay, no, que se